El invierno de 1874, decían, no solo te mataba, te borraba del mapa. Y yo, María, doy fe de ello. Era Nochebuena, o quizás un par de días antes, ya no me acuerdo bien. Era diciembre, eso sí lo sé, y el frío se te metía hasta los huesos, un frío que parecía querer arrancarte el alma. A veces miro a Carlos, a José y a Elías, mis hijos, y todavía siento ese escalofrío de vuelta a esa noche, a ese salón del pueblo de Sierra Negra. Me veo allí, de pie, envuelta en esa capa de terciopelo que Elías me había dado, la Henry entre mis manos temblorosas pero firmes. Me veo bajando la capucha, las miradas de todos cayendo sobre mí como puñales, el silencio abrumador. Don Emilio, el alcalde, el dueño de todo, se atragantó con su champán. Su copa se le resbaló de los dedos y se hizo pedazos en el suelo de madera. María, pero sí, estás muerta, murmuró, su rostro un poema de terror y asombro. Y yo que había pasado de ser una viuda que mendigaba a una figura de pesadilla para él, le respondí con la voz clara, alta, que resonó en cada rincón de ese falso salón de la prosperidad. Todavía no, Emilio, pero he visto el infierno, y es helado. ¿Cómo llegué a ese punto? A veces me parece que fue una vida entera, o una pesadilla que se niega a terminar. Fue la noche más larga de mi vida, sin duda. Todo empezó semanas antes, la verdad, en la misma tienda de don Emilio, con el viento aullando fuera y un frío peor dentro. Agarraba el mostrador de roble pulido con los nudillos blancos. 28 años tenía, pero las arrugas en los ojos y las manos agrietadas me hacían parecer 40. Mis hijos, Carlos, el mayor con 12, José de 8 y el pequeño Elías de 4, se acurrucaban junto a la estufa de barriga, flacos, silenciosos, sus ojos huecos fijos en mí mientras yo intentaba suplicar. Don Emilio, por favor. Mi voz se quebró, pero mantuve la barbilla en alto. Es solo una semana, hasta que la tormenta pase y pueda llevar la carreta a casa de mi hermana en Salamanca. Tengo plata, tengo mi anillo de bodas. Puse el anillo, una fina y triste banda de oro, lisa por años de trabajo duro, sobre el mostrador. Don Emilio, un hombre de carnes blandas y trajes caros, el tipo de persona que nunca ha conocido el hambre ni el frío, ni siquiera lo miró. Se ajustó las gafas, mirando más allá de mí hacia la ventana, donde la nieve ya empezaba a amontonarse contra el cristal. Señora Coulter, dijo, su voz desprovista de la menor pizca de compasión. No se trata de dinero, usted lo sabe. Se trata de su marido. Mi voz se endureció, a pesar de la desesperación. Se trata de que su marido, que descanse en paz, malversó $4,000 del consorcio minero antes de emborracharse hasta morir en esa zanja, continuó don Emilio, lo suficientemente alto para que los otros clientes en la tienda, unos cuantos mineros y tramperos, escucharan. El silencio cayó como una losa. El Consejo del Pueblo ha tomado una decisión. No albergamos a ladrones ni a las familias de ladrones. Sienta un precedente terrible. Yo no robé ni un céntimo, exclamé, girándome para mirar a los hombres sentados alrededor de un tablero de damas. Ustedes me conocen. Conocieron a Juan antes de que el alcohol se lo llevara. Fue un buen hombre una vez. Son niños. Elías tiene una tos que le sacude todo el pecho. Si salimos ahí esta noche, moriremos. Un silencio pesado y humillante llenó la habitación. Algunos hombres bajaron la vista a sus botas, avergonzados, pero nadie dijo una palabra. Don Emilio era dueño del banco, de la tienda y de la hipoteca de la mitad de sus granjas. Enfrentarlo significaba perderlo todo.
El establo está lleno, mintió don Emilio, agitando una mano con desdén. Y el hotel está reservado. Tienen una carreta. Sugiero que vayan por el paso inferior. Hay una misión a unos 30 kilómetros al este. Quizás lleguen. ¿30 kilómetros? Susurré. ¿Con esto? Están perdiendo la luz del día, señora Coulter. Miré el anillo en el mostrador. Lo recuperé de un manotazo. Mis ojos ardían con una mezcla de humillación y furia. Me acerqué a mis hijos. Carlos me miró, el miedo grabado en su cara sucia. Mamá, susurró. Súbete el pañuelo, Carlos, le dije, mi voz temblando apenas. Envuélvelo bien en la cara de Elías. Nos vamos. ¿A dónde vamos? Preguntó José, sus dientes castañeando. Miré a don Emilio, que ya me había dado la espalda para pesar un saco de harina. A un sitio mejor que este, dije. Cuando la pesada puerta de madera se cerró de golpe detrás de nosotros, el viento nos golpeó como un puñetazo físico. El sol se ponía proyectando largas sombras violetas sobre la calle cubierta de nieve. Ayudé a los niños a subir a la parte trasera de nuestra carreta cubierta. Era un armatoste destartalado, el toldo remendado en una docena de lugares. Teníamos 2 caballos, Bess y Buster, ambos viejos y flacos, exhalando vapor en el aire helado. Me subí al asiento del conductor y me envolví las piernas con una piel de búfalo. No me dirigí hacia el este, hacia la misión. Sabía que el paso inferior se inundaba en esta época del año. Don Emilio nos había mandado a la muerte, y él lo sabía. En cambio, tiré de las riendas con fuerza hacia la izquierda, hacia la Sierra de la Espuela. Recordaba una carta que mi marido había recibido años atrás de un hombre con el que había buscado oro antes de la guerra. Un hombre que había dado la espalda a la civilización para vivir por encima de la línea de árboles. La gente lo llamaba un fantasma. Algunos lo llamaban un diablo. Pero mi marido lo había llamado hermano. Era una carrera suicida. El camino era empinado, sin mantenimiento y acechado por lobos. Pero mientras miraba hacia atrás, a las cálidas ventanas iluminadas de Sierra Negra, un pueblo que vería morir de frío a unos niños para proteger su orgullo, chasqueé las riendas. ¡Arre!, grité por encima del viento. La carreta se tambaleó hacia adelante, dejando atrás el pueblo, subiendo por la garganta oscurecida de las montañas. 3 horas después, el mundo había desaparecido. No había cielo, ni tierra, ni horizonte. Solo el blanco y arremolinado vacío de la ventisca. La temperatura había bajado a 20 grados bajo cero. La linterna que colgaba del costado de la carreta era una mancha inútil de luz naranja que apenas iluminaba las ancas de los caballos. No sentía las manos. Me había envuelto las riendas alrededor de las muñecas porque mis dedos ya no podían agarrar. Las pestañas me pesaban de hielo, congelándome los ojos cada vez que parpadeaba. Mamá, la voz de Carlos llegó desde atrás, amortiguada por el toldo y el viento. Elías dejó de llorar. Ahora solo duerme. Mamá, no puedo despertarlo. El pánico, frío y afilado como un cuchillo, atravesó mi entumecimiento. Hipotermia. Si Elías dejaba de temblar, se estaba muriendo. «¡Sigue frotándole las manos, Carlos!», grité, mi voz desgarrada por el vendaval. «¡No dejes que duerma! ¡Pellízcalo! ¡Haz que llore!». Urgí a los caballos, pero se estaban rindiendo. Bess, la yegua, tropezó. La carreta se tambaleó violentamente hacia la derecha. Estábamos en un estrecho camino serpenteante, una repisa de roca tallada en el acantilado. A la izquierda, una pared de granito. A la derecha, una caída al vacío. De repente, Buster se encabritó, asustado por una sombra que se movía en la línea de árboles, o quizás solo por el viento mordaz. La carreta resbaló. La rueda trasera golpeó un parche de hielo negro.
Crack. El sonido fue como un disparo. El eje trasero se rompió. La caja de la carreta se inclinó agresivamente hacia el borde del acantilado. ¡Fuera!, grité, quitándome la piel de búfalo. ¡Niños, salgan ahora! Me apresuré sobre el asiento hacia la parte trasera. La carreta gemía, deslizándose centímetro a centímetro hacia el abismo. Agarré a Elías, que estaba flácido y pálido, y lo empujé a los brazos de Carlos. ¡Salta, Carlos! ¡Salta a un montón de nieve! ¡Ahora! Carlos se lanzó por la parte trasera, cayendo con fuerza en un ventisquero, agarrando a su hermano pequeño. José lo siguió, cayendo justo cuando la carreta dio un desagradable vuelco. Yo fui la última adentro. Mientras me lanzaba hacia la abertura, el pesado toldo se enganchó en mi abrigo. La carreta se volcó. Grité mientras me arrastraban hacia atrás. Arañé las tablas del suelo, mis uñas se desgarraban. Los caballos relincharon mientras el peso de la carreta los desequilibraba. Con un ruido horrible y chirriante, la carreta se deslizó por el borde. Pateé salvajemente, mi bota golpeando el aro de madera de la cubierta. Me liberé, cayendo por la parte trasera justo cuando la carreta y los caballos que gritaban desaparecieron en el vacío blanco de abajo. Caí con fuerza al suelo, rodando hasta chocar contra un pino. Se me fue el aliento. Por un momento, solo se escuchó el sonido del viento y el eco desvanecido del choque. Luego, silencio. Mamá. Me obligué a levantarme. Mi rodilla gritaba de agonía, pero gateé por la nieve. Estoy aquí. Estoy aquí. Reuní a mis hijos bajo el refugio de un gran abeto. No teníamos nada, ni mantas, ni comida, ni fuego. La carreta se lo había llevado todo. Elías apenas respiraba, su piel cerosa y azulada. Abracé a los niños, cubriéndolos con mi propio cuerpo, abriendo mi abrigo para pegarlos a mi calor, lo poco que me quedaba. Sabía con una claridad aterradora que este era el final. Seríamos estatuas congeladas por la mañana. Levanté la vista hacia la nieve que giraba y recé, no por salvación, sino por venganza contra los hombres de Sierra Negra. Y entonces lo vi, una luz. No era el parpadeo errático de una linterna. Era constante, pero estaba muy arriba, increíblemente alto en la ladera. Luego, una sombra se desprendió de la oscuridad. Era enorme. Se movía sobre dos piernas, pero parecía una bestia. Un abrigo de piel masivo hacía que la figura pareciera 2 metros de ancho. Un rifle, largo y oscuro, estaba acunado en sus brazos. La figura se detuvo a 10 metros. Permaneció perfectamente quieta, inafectada por el viento que me estaba desgarrando. Me puse de pie con dificultad, protegiendo a mis hijos. Metí la mano en mi bota y saqué un pequeño cuchillo, una defensa patética contra un montañés o un oso, pero no moriría de rodillas. «¡No se acerque!», chillé, mi voz áspera. La figura no se inmutó. Dio un paso adelante, la nieve crujiendo ruidosamente bajo unas botas pesadas. El rostro estaba oculto bajo una capucha de piel de lobo, pero podía sentir ojos sobre mí, ojos pesados y juzgadores. «Perdida, pajarito». La voz era profunda, rodando como grava en una zaranda. No era una pregunta, era una observación. «Mi carreta cayó», balbuceé. «Mis hijos se están congelando, por favor». El hombre se adentró en la tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Se bajó la capucha. Era aterrador. Su rostro era un mapa de cicatrices. Piel curtida, endurecida por 1000 tormentas. Una barba tupida, veteada de gris y blanco, cubría su mandíbula. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron. Eran de un azul pálido, casi blanco, penetrantes y desprovistos de cualquier calidez. Este era Mateo Bain, el hombre del que el pueblo susurraba,
el que supuestamente había matado a un alguacil en el 65 y desaparecido en la roca. Miró el cuchillo en mi mano temblorosa, luego a los niños acurrucados en la nieve. Miró a Elías, que ya no se movía. Fastétaro escupió en la nieve, no ofreció una mano, no sonrió. «Lugar estúpido para conducir una carreta», gruñó. Se dio la vuelta y empezó a alejarse. Mi corazón se detuvo. «Espere, no puede dejarnos así». Mateo se detuvo. Giró ligeramente la cabeza, mirando por encima de su enorme hombro. «No los estoy dejando», masculló. «Pero si quieren vivir, es mejor que caminen. No cargo peso muerto». Señaló con una mano enguantada un estrecho sendero de ciervos que subía por la empinada ladera de la montaña. «Cabaña a 800 metros. Si el pequeño está quieto, se está muriendo. Cáguenlo». Envainé el cuchillo, levanté a Elías, mi adrenalina dándome una fuerza histérica. Agarré la mano de José y asentí a Carlos. «¡Caminen!», ordené. «Caminen en sus huellas». Seguimos al gigante a través de la tormenta. Fue una subida brutal. Cada paso era una batalla contra la gravedad y el viento. Mateo no miró hacia atrás ni una sola vez. Se movía con la eficiencia de un depredador abriendo camino. Su enorme cuerpo cortaba el viento para nosotros. Justo cuando sentía que mis piernas se rendían, el olor me golpeó. Humo de leña. Rodeamos una enorme roca y allí estaba, una cabaña construida con troncos tan gruesos como troncos de árboles, anidada bajo un saliente de roca que la protegía de la nieve. El humo salía constantemente de una chimenea de piedra. Mateo abrió la puerta de una patada. Una ráfaga de calor y luz dorada se derramó sobre la nieve. Entró, sacudiéndose la nieve de las botas. No nos sostuvo la puerta. Tropecé dentro, arrastrando a los niños, y cerré la puerta de una patada con el talón. El silencio dentro fue instantáneo. El viento ahora era solo un rugido sordo. La cabaña era austera, pero meticulosamente limpia. Un fuego rugía en una enorme chimenea. Pieles forraban las paredes. El olor a venado asado y salvia llenaba el aire. Me desplomé sobre una alfombra de oso frente al fuego, aferrada a mis hijos. El calor les picaba la piel congelada, un doloroso escozor. Mateo colgó su rifle en la pared. Se quitó su enorme abrigo, revelando un cuerpo de músculos tensos y franela. Se acercó a una olla de hierro fundido que colgaba sobre el fuego, sirvió un tazón de madera de caldo y se volvió hacia nosotros. No me lo entregó a mí, se arrodilló, su enorme figura cerniéndose sobre nosotros, y sostuvo el tazón en los labios azules de Elías. «Bebe», ordenó Mateo suavemente. Elías no respondió. Mateo metió un dedo áspero en el caldo y lo frotó en las encías del niño. Luego inclinó ligeramente el tazón. Elías tosió, farfulló y tragó. «Vivirá», dijo Mateo, poniéndose de pie. Me miró, yo estaba llorando en silencio, el alivio finalmente rompiéndome. Caminó hacia la ventana, mirando la tormenta que estaba sepultando el mundo. «No son invitados», dijo Mateo, dándonos la espalda. «Y yo no soy un salvador. La tormenta durará 3 días. Trabajan para ganarse su estancia o vuelven a salir». «Gracias», susurré. «Gracias». Mateo se giró. Sus ojos pálidos se fijaron en los míos. Hubo un destello de algo allí. Dolor, un recuerdo. Se fue tan rápido como apareció. «No me des las gracias, mujer», gruñó. «Estás en la casa del diablo ahora». La tormenta no cesó por 4 días. Dentro de la cabaña, el tiempo parecía disolverse en una neblina gris y ahumada. Los 2 primeros días, Mateo Bain apenas nos dirigió 10 palabras. Era un hombre forjado por la rutina,
y la intrusión de una mujer y 3 niños parecía chirriarle como arena en un mecanismo de engranajes. Dormía sobre un montón de pieles en la esquina, cediéndonos su cama, una tosca estructura de pino y cuerda, a mí y a los niños. Pasaba sus horas de vigilia afilando sus cuchillos de desollar, aceitando su rifle Sharps Buffalo de 1874, o mirando fijamente el fuego con una intensidad sombría que aterrorizaba a los niños. Yo, sin embargo, no era mujer de estar ociosa. Mi miedo al carnicero de la roca rota estaba siendo lentamente reemplazado por la necesidad pragmática de ser útil. Si éramos peso muerto, podría echarnos. Si éramos esenciales, podría dejarnos quedarnos. A la mañana del tercer día, mientras Mateo estaba afuera cortando leña en el viento aullante, hice un inventario de la cabaña. Era cálida y seca, sí, pero era un desorden. La grasa cubría las sartenes de hierro. El suelo estaba lleno de astillas de madera y barro seco, y un montón de pieles de venado endurecidas en la esquina olían a podrido. Carlos, susurré, mi voz apenas un murmullo. Toma el cubo, derrite nieve junto al fuego, vamos a limpiar. Mamá se va a enfadar, dijo Carlos mirando la puerta. Se enfadará más si comemos su comida y no hacemos nada, respondí. Cuando Mateo abrió la puerta de una patada 2 horas después, con un brazo lleno de troncos congelados, se quedó inmóvil. La cabaña olía a agujas de pino y agua hirviendo. El suelo estaba barrido. Las sartenes grasientas estaban fregadas hasta el hierro negro. Las pieles podridas habían desaparecido, movidas al cobertizo exterior, y sobre la mesa, humeante en cuencos de madera, había un estofado hecho con venado seco y unas patatas marchitas que encontré en su bodega, sazonado con salvia silvestre que descubrí colgando de las vigas. Mateo dejó caer la leña con un golpe. Miró el suelo, luego a mí, la mandíbula apretada bajo su barba. ¿Quién te dijo que tocaras mis cosas? Gruñó, su voz baja y peligrosa. Me mantuve firme, aunque mis manos temblaban detrás de mi delantal. Nadie, pero no soy una invitada. Recuerde, trabajo para ganarme mi estancia. El estofado está caliente. Mateo me miró durante un largo y agónico minuto. Los niños contuvieron la respiración. Luego, sin decir una palabra, se acercó a la mesa, se sentó y comió. Comía 3 cuencos. Esa noche, la dinámica cambió. El carnicero seguía siendo aterrador, pero ya no era un desconocido. Después de cenar, el pequeño Elías, su tos finalmente cediendo, se acercó a donde Mateo estaba sentado, tallando un trozo de nogal. Elías, demasiado joven para entender la reputación del hombre que tenía delante, extendió la mano y tocó la cicatriz profunda y dentada que corría desde la sien de Mateo hasta la mandíbula. ¿Monstruo?, preguntó Elías inocentemente. Me quedé sin aliento. Elías, no. Me abalancé para apartar al niño, pero Mateo levantó una mano, deteniéndome. Bajó la vista hacia el pequeño. Por primera vez, el hielo en sus pálidos ojos pareció ceder. «Oso», corrigió Mateo, su voz áspera como hojas secas. «Un grizzly. Hace 7 años». «¿Ganó?», preguntó Elías con los ojos muy abiertos. Mateo hizo una pausa, su pulgar recorriendo la hoja de su cuchillo. «Estoy aquí sentado, ¿no?». Carlos, envalentonado por su hermano, habló desde el suelo. «Dicen que mataste a 5 hombres en una pelea de salón en Albacete». Michael miró al niño de 12 años. «Dicen muchas cosas, muchacho. Si escuchas rumores, terminarás asustado de las sombras». «¿Lo hiciste?», presionó Carlos. «Fueron 3», dijo Mateo rotundamente. «Y no eran hombres, eran perros que hirieron a una mujer. Hay una diferencia». Se levantó abruptamente. El momento de vulnerabilidad había terminado.
Fue a un baúl de madera al pie de su cama y lo abrió. Vi un destello de algo suave dentro. Tela azul, quizás un vestido, antes de que lo cerrara de golpe. Sacó una vieja y pesada manta y se la tiró a Carlos. El viento está amainando, anunció Mateo. Mañana cazaremos, la despensa está vacía y ustedes 4 comen como lobos. Me miró. Revisa el abrigo de tu marido, el que trajiste. El forro está roto. Cósalo. No era una petición, era una orden. Pero mientras recogía el pesado abrigo de lana que había usado mi difunto esposo, Juan, me di cuenta de que Mateo no solo estaba dando órdenes, me estaba diciendo que me preparara. Me senté junto al fuego, enhebrando una aguja de hueso. Mientras pasaba la aguja por la gruesa lana del abrigo, mis dedos rozaron algo rígido dentro del forro. No era la tela, era papel. Fruncí el ceño. Juan había usado este abrigo todos los días durante 3 años. Nunca había sentido nada allí. Cuidadosamente, descosí la costura que se suponía que estaba remendando. Saqué un sobre doblado y manchado de aceite, mi corazón golpeando contra mis costillas. Miré a Mateo, pero ya estaba dormido, de cara a la pared, con su rifle al alcance de la mano. Abrí el papel. Era una página de un libro de contabilidad y una carta. Si estás leyendo esto, María, entonces don Emilio finalmente me atrapó. Está falseando los libros, robando polvo de oro de los envíos del consorcio y culpando a los mineros. Me está incriminando para encubrir las pérdidas. Esta página demuestra que los depósitos nunca llegaron al banco. Guárdala a salvo. Es el único seguro que tenemos. Contuve la respiración. Las lágrimas llegaron calientes y rápidas. Juan no solo había sido un borracho, había tenido miedo. Había estado bebiendo para ahogar el terror de saber que un hombre poderoso lo estaba cazando. Miré al montañés durmiente. Miré a mis hijos. El pueblo de Sierra Negra no nos había rechazado porque éramos pobres. Don Emilio nos había enviado a la tormenta a morir para que este trozo de papel desapareciera bajo la nieve. Doblé el papel y lo metí profundo en mi corsé, contra mi piel. Ya no éramos solo refugiados, éramos testigos. A la mañana siguiente, el sol se asomó sobre la Sierra de la Espuela con un brillo que cegaba la vista. El mundo era una escultura de blanco y azul. La tormenta había terminado, pero la nieve tenía más de 1 metro de profundidad. ¡Muchacho!, ladró Mateo dándole una patada en la bota a Carlos. ¡Arriba! Carlos se levantó de un salto, frotándose el sueño de los ojos. «Vienes conmigo», dijo Mateo, lanzándole un par de raquetas de nieve al niño. Eran enormes, hechas de fresno y cuero crudo. «Aprende a caminar con esto o te hundirás hasta la cintura». «¿A dónde vamos?», pregunté, levantándome rápidamente. El miedo se apoderó de mi pecho. No quería que Carlos se perdiera de vista. La manada de alces bajó al valle inferior en busca de refugio, dijo Mateo, revisando el cierre de su rifle. Necesitamos carne. Él necesita aprender a cargarla. Es un niño, protesté. Tiene 12 años, replicó Mateo. En estas montañas eso es un hombre. Si yo muero, ¿quién les da de comer? Me quedé en silencio. Era una lógica brutal, pero innegable. Asentía Carlos. Haz todo lo que diga el señor Bain. Todo. Salieron a la blancura cegadora. Durante la primera hora, Carlos pasó más tiempo con la cara en la nieve que caminando. Las raquetas de nieve eran torpes y le ardían las piernas. Pero Mateo no aminoró el paso, forzando al niño a encontrar su ritmo. Al mediodía llegaron a una cresta que dominaba un cañón. Mateo hizo una señal de silencio. Señaló. Debajo de ellos, formas más oscuras se movían contra la nieve. Alces. Necesitamos uno rezagado, susurró Mateo. Tomamos el viejo o el enfermo.
No matamos a los fuertes, esa es la ley. La ley de Dios, susurró Carlos. La ley de la montaña, respondió Mateo. Pasaron una hora acechando, moviéndose centímetro a centímetro. Carlos observaba al hombre trabajar. Mateo se movía como humo. No rompía ramitas, no crujía la nieve. Era parte del paisaje. Finalmente, Mateo levantó el rifle. ¡Bum! El disparo resonó como un trueno entre los picos. Un alce toro cayó al instante. Buen tiro, respiró Carlos. El trabajo empieza ahora, gruñó Mateo. Descendieron y descuartizaron al animal. Fue un trabajo sangriento y humeante. Mateo le mostró a Carlos cómo quitar la piel sin cortar la carne, cómo empacar los mejores cortes en los sacos de cuero. Mientras terminaban, Mateo de repente se quedó rígido. Se puso de pie, sus manos ensangrentadas congeladas en el aire. Giró la cabeza, escuchando. ¿Qué? Preguntó Carlos. Silencio, siseó Mateo. Agarró a Carlos y lo empujó detrás de un grupo de rocas. Pateó nieve sobre el charco de sangre y lanzó la piel de alce sobre el cadáver para ocultar la mancha roja. No te muevas, no respires. Me obligó a susurrar. Se fundió en la línea de árboles, desapareciendo. Carlos se tumbó en la nieve, su corazón latiendo como un pájaro atrapado. Pasaron 5 minutos, luego 10. Luego lo oyó, el tintineo de un bocado, el crujido del cuero. 3 jinetes emergieron de la arboleda de abajo. Luchaban a través de los profundos ventisqueros. Sus caballos resoplaban con fuerza. No eran montañeses. Llevaban guardapolvos largos y sombreros bajos. Llevaban Winchester de repetición, no rifles de caza. «Te digo que vi humo», gritó un hombre. Su voz era áspera, irritada. «Don Emilio dijo que están muertos, Jacob», replicó el segundo hombre. «Nadie sobrevivió a esa tormenta en una carreta. Estamos persiguiendo fantasmas». «Don Emilio paga por la confirmación», escupió el primer hombre. «Jacob, encontramos los cuerpos, obtenemos el bono y encontramos ese abrigo. Si el libro de contabilidad todavía está con el marido, lo quemamos». Carlos se tapó la boca con la mano. Los estaban buscando. El tercer hombre miró hacia la cresta donde Carlos se escondía. «Alguien disparó. Lo oí». «Eco», desestimó el segundo hombre. «O un trampero». «Vamos a revisar la cresta», dijo Jacob. Carlos cerró los ojos con fuerza. Iba a morir. De repente, un sonido desgarró el aire. No era un disparo, era el aullido de un lobo. Un sonido largo, lúgubre y aterrador que parecía venir de todas partes a la vez. Los caballos de abajo se asustaron, encabritándose en la nieve profunda. «¡Lobos!», maldijo el segundo hombre, luchando con su montura. «Parece una manada grande. No voy a pelear con una manada en esta nieve», gritó el tercer hombre. «Volvamos al paso. Si están aquí, los lobos ya los tienen de todos modos». Jacob dudó, mirando la cresta una última vez. Luego escupió jugo de tabaco en la nieve. «Bien, vámonos». Dieron la vuelta a sus caballos y comenzaron el lento ascenso de regreso por la montaña. Carlos permaneció allí otros 20 minutos, temblando de frío y terror. Una mano le tocó el hombro. Casi gritó. Era Mateo. Estaba agachado allí, sin rifle en la mano. Usted aulló», susurró Carlos. Mateo se limpió una mancha de sangre de alce de la mejilla. «Los lobos asustan a los hombres que no pertenecen aquí. Vámonos, tenemos que movernos rápido». «¿Por qué?». «Porque esos no eran solo vaqueros», dijo Mateo, su rostro más oscuro de lo que había sido la tormenta. «Esos eran sicarios, y volverán con más hombres una vez que se den cuenta de que no hay ninguna manada de lobos».
Mateo levantó al muchacho. Tu madre está en problemas, muchacho. Tenemos que volver a la cabaña ahora. La caminata de regreso fue una pesadilla. Dejaron la carne, algo que Mateo nunca solía hacer, llevando solo el hígado y el corazón para obtener energía. Corrieron donde pudieron, se arrastraron donde no pudieron. Cuando irrumpieron por la puerta de la cabaña, grité, dejando caer una olla de agua. «¡Preparen!», ladró Mateo, agarrando su caja de municiones. «Todo lo que puedan llevar, nos vamos». «¡Irnos!», exclamé. «¡Pero la nieve! ¿A dónde?» «¡Nos encontraron!», jadeó Carlos, desplomándose junto al fuego. «Los hombres de don Emilio están buscando el libro de contabilidad». Empalidecí. Me metí la mano en el vestido y saqué el papel doblado. Mateo lo vio. Se acercó, me arrebató el papel y lo leyó. Sus ojos se entrecerraron. «¿Tenías esto todo el tiempo?», preguntó en voz baja. «Lo encontré anoche», dije desafiante. «Prueba que don Emilio robó el dinero. Limpia el nombre de Juan». Mateo miró el papel, luego a la mujer. Soltó una risa baja y amarga. «Mujer», dijo, sacudiendo la cabeza, «este papel no limpia su nombre. Este papel es una sentencia de muerte. Don Emilio es dueño del juez. Es dueño del comisario. Si entras en el pueblo con esto, no llegarás a las escaleras del juzgado». «¿Entonces qué hacemos?», supliqué. «Quémalo». «No», dijo Mateo. Dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. Se acercó a la pared y descolgó un segundo rifle, un viejo Henry de repetición. Me lo lanzó. «¿Sabes usar eso?». «Yo puedo dispararle a una serpiente», dije. «Don Emilio es una serpiente», dijo Mateo. «No estamos huyendo. Si corremos, nos cazarán uno por uno. Vamos a Sierra Negra para entregarnos». Mateo se giró y por primera vez una sonrisa sombría y aterradora tocó sus labios. Era la sonrisa del carnicero. «No», dijo, «vamos a quemar su reino, pero primero necesito visitar a un viejo amigo, un amigo enterrado profundamente en las cuevas de hierro». «¿Quién?». «El único hombre en este territorio más despiadado que yo», dijo Mateo. «Mi hermano». Aquí es donde, si me lo preguntan, la historia se vuelve de verdad descabellada. Pensar que pasamos de la desesperación más absoluta a planear un atraco, o una incursión, o lo que sea que aquello fuera, contra todo un pueblo. ¿Realmente hicimos eso? ¿Realmente me atreví a sugerirlo? A veces, cuando mis hijos están ya en la cama y yo me quedo junto al fuego, me pregunto si no lo soñé. Si no fue el frío y el miedo lo que me hizo imaginar una venganza tan grande, tan teatral. Porque seamos sinceros, ¿quién era yo? Una viuda que no tenía nada, a la que habían dejado morir. Y de repente, con la ayuda de dos hombres tan rotos como la tierra misma, me creí capaz de mover montañas. Suena como el tipo de cuento que uno le narra a los niños, pero esto era la vida real. Y la vida real, a veces, es más extraña y cruel que cualquier fábula. No sé si fue valentía o pura locura, pero lo hicimos. Y quizás en el fondo ese era el único camino que nos quedaba. Seguramente me volví un poco más loca. ¿Quién no lo haría en mi lugar? Pero, al menos, la locura nos dio una oportunidad. La travesía a las cuevas de hierro fue un descenso a la garganta de la tierra. Dejaron atrás la línea de árboles, adentrándose en una cicatriz escarpada de un cañón conocido como el Barranco del Diablo. La nieve aquí era gris, salpicada con el hollín de las vetas de carbón expuestas y las sombras de imponentes pilares de basalto. Mateo llevaba a Elías en la espalda, sujeto con un arnés de cuero. Yo caminaba detrás de él, con el rifle Henry apretado en mis manos, mientras Carlos y José luchaban por mantener el ritmo en el centro. ¿Por qué lo llaman las cuevas de hierro?
preguntó José, su voz resonando en las paredes del cañón. Porque la roca sangra óxido, murmuró Mateo. Y porque el hombre que vive allí tiene un corazón hecho del mismo material. Llegamos a la entrada a media tarde. No era una cueva natural. Era un pozo de mina abandonado enmarcado por maderas podridas que parecían la caja torácica de un leviatán muerto. Un letrero pintado con lo que parecía sospechosamente sangre seca colgaba torcido de un poste. Lárgate o muere. Mateo no dudó. Pasó de largo el letrero, pero a 3 metros en la oscuridad del túnel se detuvo en seco. No te muevas, ordenó. Extendió el cañón de su rifle y golpeó suavemente un cable delgado, casi invisible, tendido a la altura del tobillo. Clic, por encima de ellos, un mecanismo se movió. Un enorme tronco tachonado con picos de hierro oxidados se balanceó desde el techo con un silbido de aire desplazado, deteniéndose a centímetros de la cara de Mateo. Se balanceaba de un lado a otro, un péndulo de la muerte. Contuve un grito. «¿Sabe que estamos aquí?», dijo Mateo con calma. Miró la oscuridad profunda del túnel. «Elías, guarda los juguetes. Soy yo». El silencio se alargó por un largo momento. Luego una risa carcajeante resonó desde lo profundo. Era un sonido como metal chirriando. «Mateo», la voz áspera, «hijo de coyote feo, pensé que los lobos finalmente te habían comido». «Todavía no», respondió Mateo. «Traigo compañía». «¿Compañía?». La voz bajó una octava, volviéndose fría. «No me gusta la compañía. La compañía roba. La compañía miente». «Familia», corrigió Mateo, «y una mujer con una deuda que saldar». Una luz parpadeó en lo profundo del túnel. Una linterna se acercó a ellos. Cuando la figura emergió, instintivamente empujé a mis hijos detrás de mí. Elías Vane era una pesadilla. Era más pequeño que Mateo, encorvado, moviéndose con una cojera. Pero fue su rostro lo que me heló la sangre. La mitad estaba cubierta por una máscara de cuero negro. La otra mitad era una ruina de cicatrices quemadas, tan graves que la piel parecía cera derretida. Llevaba un chaleco forrado con cartuchos de dinamita como una canana. Elías sostuvo la linterna. Su ojo bueno, un avellana frenético y esquivo, nos escaneó. Me miró a mí, luego a los niños. «Niños», escupió Elías, «ruidosos, pegajosos, inútiles». «Están vivos», dijo Mateo. «Lo cual es más de lo que podemos decir de los hombres que los cazan. Necesitamos el sótano, Elías». Elías entrecerró su ojo. «¿El sótano? ¿Quieres el trueno?» «Vamos a Sierra Negra», dijo Mateo. «Vamos a matar un banco». Elías miró a Mateo durante mucho tiempo. Luego, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro cicatrizado. «Bueno, diablos, hermano. ¿Por qué no lo dijiste? Entren. Cuidado con el cable trampa de la izquierda. Activa un desprendimiento de rocas». La verdad es que la llegada a la mina fue mucho más extraña de lo que había imaginado. Después, cuando todo hubo pasado, Elías me contó lo que pensó en ese momento. Para él, Mateo apareciendo de la nada con una mujer y 3 niños, era como si un duende del bosque le hubiera traído un paquete. Me dijo que nos miró con desconfianza, pensando en todos los problemas que podíamos traer, pero que al ver la seriedad en los ojos de su hermano, supo que algo grande se gestaba. Pensó que éramos débiles, peso muerto, pero luego Mateo dijo «familia», y eso lo cambió todo para él. Él no tenía familia, no de esa manera. Y aunque Elías no era de sentimientos, la palabra le tocó una fibra, le hizo sentir una conexión, un propósito más allá de sus explosivos. Así me lo describió. Para mí era un infierno. Para él, la familia venía con el ruido que más le gustaba.
El interior de la mina era sorprendentemente cálido. Elías había conectado una fuente termal natural, canalizando vapor a través de tubos de cobre para calentar la cámara principal. Era un caótico taller de química y destrucción. Cajas de pólvora, rollos de mechas y frascos de nitroglicerina inestable forraban las paredes. Elías Vane era un zapador, un experto en explosivos de la guerra civil que había volado por los aires en Valencia y lo habían vuelto a armar mal. Mientras Mateo y Elías se acurrucaban sobre un mapa de Sierra Negra, yo me sentaba con los niños cerca de la fragua. Elías nos había lanzado una bolsa de manzanas secas, un raro manjar que los mantuvo en silencio. Observaba a los dos hermanos. Eran opuestos. Mateo era la montaña, silencioso e inamovible. Elías era el fuego, errático y peligroso. No puedes simplemente entrar al banco, decía Elías, trazando una línea en el mapa con un trozo de carbón. Don Emilio instaló una puerta de bóveda de Zaragoza el año pasado. 3 pulgadas de acero. Necesitarías un cañón. No quiero el dinero, dijo Mateo. Quiero al hombre. Don Emilio no duerme en el banco, dijo Elías. Duerme en el Hotel Gran Vista, último piso. Guardias en la puerta. Guardias en el vestíbulo. Lo sacaremos, interrumpí. Ambos hombres se giraron para mirarme. Don Emilio es un hombre de negocios, dije, mi voz firme a pesar de la intimidación de la habitación. Piensa en números, activos y pasivos. Él cree que estamos muertos. Ese es nuestro activo. Continúa, gruñó Mateo. No atacamos el hotel, dije. Atacamos su reputación. Le mostramos al pueblo lo que hizo. Si exponemos el libro de contabilidad, los mineros se volverán contra él. Sus guardias son mercenarios. Luchan por dinero, no por lealtad. Si don Emilio parece que está perdiendo, huirán. Elías miró a Mateo. Es inteligente. Me gusta. ¿Podemos quedárnosla? Mateo lo ignoró. El libro de contabilidad es solo papel, María. A menos que se lo pegues en la frente, nadie lo lee. Haremos que lo lean, dije. Mis ojos se endurecieron. Mañana es el baile del Día de los Fundadores. Todo el pueblo estará en el ayuntamiento. Don Emilio estará en el escenario dando un discurso sobre la prosperidad. Lo interrumpimos. Suicidio, murmuró Elías. Entrar en una sala de 200 personas. No si traemos el trueno, dijo Mateo, mirando el chaleco de dinamita de su hermano. Elías se rió de nuevo. He estado trabajando en algo nuevo. Fuego líquido. Humo que ciega a un hombre durante 1 hora, pero no lo mata. Y el gran ruido. Mateo asintió. Se volvió hacia mí. ¿Te das cuenta de que una vez que empecemos esto, no hay vuelta a la cabaña? Ganas, recuperas tu vida. Pierdes, todos colgamos. Miré a mis hijos, que comían manzanas, seguros por primera vez en días. Recordé el viento frío en la tienda. Recordé la carreta cayendo. He terminado de huir, dije. Mateo se levantó. Entonces duerme un poco. Cabalgamos al anochecer. Sierra Negra brillaba como una joya en el valle. Era el día de los fundadores, y a pesar del duro invierno, el pueblo estaba vivo. Linternas colgaban de cada porche. Música de violín flotaba en el viento. El olor a cerdo asado y humo de leña llenaba el aire. Era una imagen de civilización, una mentira pintada sobre un lienzo podrido. En la cresta que dominaba el pueblo, 4 figuras yacían en la nieve. Mateo bajó su catalejo. El comisario Rojas tiene 4 ayudantes en la entrada del ayuntamiento. Los guardias privados de don Emilio están en el perímetro, 2 en el tejado. El tejado es mío, susurró Elías. Se estaba ajustando las correas de una peculiar mochila llena de frascos de vidrio tintineantes.
Yo me encargaré de la puerta trasera, dijo Mateo. María, tú tienes el trabajo más difícil. Me ajusté la pesada capa de terciopelo que Elías había sacado de un baúl, un viejo accesorio de teatro, rojo oscuro y con capucha. Me ocultaba la cara por completo. Debajo llevaba mi vestido andrajoso, pero sujeta a mi muslo estaba el rifle Henry de repetición. En mi bolsillo estaba el libro de contabilidad. Puedo hacerlo, dije. Recuerda, dijo Mateo, su mano descansando brevemente en mi hombro. Era la primera vez que me tocaba con algo que se pareciera a la afectación. Eres un fantasma. Los fantasmas no se inmutan. ¿Y nosotros? Preguntó Carlos. Él y José temblaban no de frío, sino de adrenalina. Ustedes cuiden la carreta, dijo Mateo con severidad. Si escuchan 3 silbidos, conduzcan a Bess y Buster lo más rápido que puedan hacia la misión. No miren hacia atrás. ¿Entendido? Sí, señor, dijo Carlos, agarrando las riendas de la carreta robada que Elías había proporcionado. Vamos, susurró Mateo. El plan se basaba en el tiempo. A las 8 de la tarde, Elías Vine se movió como una araña. A pesar de su cojera, escaló la bajante del ayuntamiento con una velocidad antinatural. Llegó al tejado donde 2 hombres con rifles fumaban cigarrillos, mirando hacia la calle. Elías no usó un arma. Usó una cachiporra con peso, una bolsa de cuero llena de perdigones de plomo. Se acercó sigilosamente al primer guardia. ¡Tuac! El hombre se desplomó sin un sonido. El segundo guardia se giró, pero Elías ya estaba allí. Le sopló un puñado de polvo en la cara al hombre. El guardia jadeó, arañándose los ojos ardientes antes de que Elías lo noqueara. Elías los arrastró a las sombras. Sacó 2 grandes frascos de su mochila y los colocó cerca de la chimenea de ventilación. Encendió una mecha de combustión lenta. A las 8:10 de la tarde, Mateo Vane se acercó a la puerta trasera del ayuntamiento. Un ayudante estaba allí apoyado en el marco, bebiendo de una petaca. Evento cerrado para vagabundos, se burló el ayudante al ver a la figura enorme y andrajosa acercarse. Mateo no se detuvo. Entrega para el señor don Emilio. Sí, ¿qué es? Mateo dio un paso hacia la luz. Los ojos del ayudante se abrieron de par en par. Reconoció las cicatrices. Reconoció los ojos blancos. El carnicero, jadeó el ayudante, intentando sacar su arma. Mateo se movió más rápido de lo que un hombre de su tamaño debería. Agarró la muñeca del ayudante, la retorció hasta que el hueso se rompió y estrelló la cabeza del hombre contra el marco de la puerta. El ayudante se desplomó. Mateo lo atrapó antes de que tocara el suelo y lo arrastró al interior. Cerró la puerta con llave desde dentro y se fundió en las sombras de la zona del backstage. A las 8:15 de la tarde, dentro del gran salón, el ambiente era jovial. Don Emilio, el alcalde, estaba en el podio sosteniendo una copa de champán. Parecía sonrojado y rico. «Amigos míos», resonó la voz de don Emilio, llevándose por encima de la multitud. «Este invierno ha sido duro, pero hemos prevalecido. Hemos limpiado nuestro pueblo de la podredumbre, los eslabones débiles, y hemos forjado una comunidad de fuerza». Estallaron los vítores. Don Emilio sonrió. «Algunos dicen que fuimos demasiado duros», continuó don Emilio, su rostro oscureciéndose con falsa pena. «La tragedia de la familia Coulter me rompe el corazón. Pero Juan Coulter era un ladrón y su familia decidió irse en lugar de enfrentar la justicia. Es una lección para todos nosotros». «Mentiroso». La palabra cortó los aplausos como un látigo. La multitud se quedó en silencio. Las cabezas se giraron en la parte trasera del salón. Las puertas dobles se abrieron de golpe. Una mujer estaba allí, envuelta en una capa roja. Caminó por el pasillo central.
La multitud se apartó confundida. —¿Quién es esa? —susurró alguien. Don Emilio entrecerró los ojos ante las luces del escenario. —Señora, está interrumpiendo. Llegué al frente del escenario, levanté la mano y me quité la capucha. Los jadeos recorrieron la sala. Las mujeres se taparon la boca. Los hombres palidecieron. Maria Coulter parecía un fantasma, demacrada, pálida, mis ojos ardiendo con un fuego que no era del todo humano. —María —susurró don Emilio, su copa deslizándose de sus dedos y haciéndose añicos en el suelo—. Tú estás muerta. —Todavía no, Clayton —dije, mi voz proyectándose clara y fuerte—, pero vi el infierno, y es frío. El comisario Rojas se abrió paso entre la multitud. —¡Arréstenla! Está allanando. —¡Alto! —grité, sosteniendo el libro de contabilidad. Tengo los libros del consorcio, Clayton. Tengo las páginas que arrancaste, las páginas que muestran que robaste el oro. No, Juan. La sala estalló en murmullos. —¡Está histérica! —gritó don Emilio, el pánico rompiéndole la voz. —Está loca de dolor. Comisario, dispárele si es necesario. Rojas desenfundó su pistola. ¡Bum! El tejado del ayuntamiento pareció abrirse. Una explosión masiva sacudió el edificio, pero no fueron metrallas lo que llovió. Fue humo. Humo espeso y morado se derramó por las rejillas de ventilación, sumiendo el salón en el caos. ¡Fuego! —gritó alguien. En la confusión, las luces parpadearon y se apagaron. Luego, un nuevo sonido, un golpe rítmico y pesado de botas en el escenario. Una cerilla se encendió. Mateo Vine estaba junto a don Emilio en el escenario. La llama iluminaba su aterrador rostro cicatrizado. Sostenía su rifle Buffalo en una mano, el cañón descansando casualmente sobre el hombro del caro traje de don Emilio. —¡Hola, Clayton! —gruñó Mateo. Don Emilio se orinó encima. Sí, realmente se mojó los pantalones. Una mancha oscura se extendía sobre la lana gris. —¡Vine! —chirrió don Emilio. —Yo soy dueño del banco. Puedo pagarte lo que quieras. —No quiero tu dinero —dijo Mateo. Desde las pasarelas de arriba, Elías se balanceó en una cuerda, aterrizando sobre los hombros del comisario, derribándolo. Elías sostenía un cartucho de dinamita encendido. —¡Que nadie se mueva! —gritó Elías carcajeándose—. ¡O todos nos vamos a la luna juntos! Los ayudantes se congelaron. La multitud se congeló. Mateo miró a la aterrorizada gente del pueblo. Esta mujer, Mateo me señaló con el pulgar, vino a ustedes en busca de ayuda. La enviaron a morir. Dejaron que este hombre golpeó el rifle contra la sien de don Emilio. Les dijera quién valía la pena salvar. Mateo agarró a don Emilio por el cuello y lo arrojó del escenario. Don Emilio se estrelló en el suelo a mis pies. —Léanlo —ordenó Mateo a la multitud—. Que alguien suba aquí y lea el maldito libro de contabilidad. Un minero, un hombre grande con polvo de carbón en la barba, dio un paso adelante. Recogió los papeles que yo le tendía. Los entrecerró. —¡Es verdad! —gritó el minero. —Aquí están las fechas. 4 de diciembre, 400 onzas desviadas a la cuenta privada de don Emilio. Está todo aquí. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. El miedo se convirtió en ira. La multitud ya no miraba a los monstruos en el escenario. Miraban al hombre en el suelo. Don Emilio retrocedió. —No, no, es una falsificación. ¡Comisario! El comisario Rojas estaba en ese momento inmovilizado bajo un loco que se reía a carcajadas con una bomba. No estaba ayudando a nadie. Pasé por encima de don Emilio. Lo miré. Ya no parecía una víctima. Parecía la montaña. —Te llevaste a mi marido —dije suavemente. —Intentaste llevarte a mis hijos. Levanté el rifle Henry. —¡No!
gritó una voz. Era Carlos. Había desobedecido las órdenes. Estaba en la puerta del salón, José y Elías detrás de él. «¡Mamá, no!», gritó Carlos. «No vale la pena». Me congelé. Mi dedo flotaba sobre el gatillo. Miré a don Emilio, temblando y llorando en el suelo. Luego miré a mi hijo. Lentamente bajé el arma. «Tienes razón», dije. Miré a la multitud. «Es suyo». Mateo asintió. Silbó. «Elías, vámonos». Elías saltó del comisario, guardándose la dinamita, que más tarde revelaría que era solo un trozo de madera pintada. No estaba tan loco, ni tan apurado. Mateo, Elías y yo retrocedimos fuera del salón mientras la gente del pueblo avanzaba, rodeando a don Emilio y al comisario corrupto. La justicia de la mafia del oeste estaba a punto de seguir su curso, y no sería amable. Salimos al aire frío de la noche. La nieve volvía a caer. ¿Ganamos?, preguntó Carlos mientras llegábamos a la carreta. Mateo miró hacia el pueblo, donde los gritos de hombres furiosos se elevaban en la noche. «Sobrevivimos», dijo Mateo. «Eso es ganar». Pero mientras subíamos a la carreta, un disparo resonó desde la oscuridad del callejón. Jadeé y me giré. Mateo tropezó, agarrándose el pecho. El comisario Rojas había salido arrastrándose por la ventana trasera. Estaba a 10 metros, su pistola humeando, sangre corriéndole por la cara. «Nunca fallo», siseó Rojas. Mateo cayó de rodillas. La nieve debajo de él se tiñó de rojo, oscura y rápida. «¡No!», grité. El disparo no hizo eco. La nieve se lo tragó. El sonido se detuvo al instante. Solté las riendas, saltando de la carreta en movimiento. Caí al suelo y me arrastré hacia Mateo. El gigante estaba de espaldas, una mancha oscura extendiéndose rápidamente por su pecho. «¡Mateo!», grité, presionando mis manos sobre la herida. El comisario Rojas, con la sangre corriéndole por la cara, levantó su pistola para un segundo disparo. Mató a mi hermano. Pero Elías Vane fue más rápido. No usó un arma. Con un grito de pura rabia, el zapador cicatrizado lanzó un farco de cristal de su fuego líquido contra la pared de ladrillo a centímetros de la cabeza de Rojas. Los químicos se encendieron al contacto con el aire. Un destello brillante y aterrador de llamas azules envolvió el callejón. Rojas gritó, dejando caer su arma mientras el fuego lo consumía. «¡Métanlo en la carreta!», rugió Elías, ignorando el infierno. «¡Conduzcan a la cueva!». Condujeron a los caballos hasta que les sangraron los pulmones. Yo me senté en la parte trasera, todo mi peso corporal presionando el pecho de Mateo, susurrando oraciones que no había dicho en años. Cuando llegamos a las cuevas de hierro, Elías abrió de una patada la puerta de su taller. Acostaron a Mateo en un banco de trabajo, generalmente reservado para empacar dinamita. El montañés estaba pálido, su aliento traqueteando en su garganta. «La bala está dentro», dijo Elías. Sus manos temblaban violentamente. «Yo no puedo cortarlo, lo mataré». Miré la herida, recordé la voz de Mateo. «En estas montañas haces lo que hay que hacer». «Hervir el agua», ordené. Mi voz se volvió de acero. «Tráigame el whisky y sujételo». Esa noche, dentro de las entrañas de la tierra, Maria Coulter realizó una cirugía al carnicero de la Roca Rota. Saqué la bala de plomo de entre sus costillas con un cuchillo esterilizado y cautericé el sangrado con una varilla de hierro caliente. Mateo gritó una vez, un sonido que sacudió el polvo del techo y luego la oscuridad se lo llevó. Durante 3 semanas la muerte esperó en la puerta, pero yo le bloqueé el paso. Enfrié su frente con nieve y le forcé caldo por la garganta. Al 22º día, la fiebre cedió. Mato abrió los ojos. Estaban hundidos,
Pero la mirada azul pálido era clara. Todavía estás aquí, croó. No me iré a ninguna parte, lloré. Te lo dije, sisió Mateo, una débil sonrisa tocando sus labios. No cargo peso muerto. ¡Cállate! Reí, sollozando. Solo cállate y vive. La primavera llegó a la provincia de Salamanca en una ráfaga de flores silvestres. El pueblo de Sierra Negra había cambiado. Con don Emilio en prisión, el nuevo alcalde envió una carta a la montaña ofreciendo a la familia una escritura de una casa en el pueblo como disculpa. Leí la carta en el porche de la cabaña. Nos habíamos mudado de nuevo a la línea de árboles. Miré a mis hijos, sanos, fuertes y salvajes. Carlos estaba partiendo leña. José estaba siguiendo a un halcón. Elías estaba sentado en las rodillas de Mateo. Quieren que bajemos, dije. Los pueblos son cálidos. La vida es más fácil. Mateo se levantó, moviéndose lentamente. La herida le dolería el resto de su vida, pero seguía siendo la montaña. Me quitó la carta de la mano y la arrojó al fuego. Bajaremos por libros, dijo. Bajaremos a comerciar, pero no viviremos allí. Me pasó un brazo enorme por los hombros. Ya no eres una refugiada, María, retumbó Mateo. Estás en casa ahora. Y hoy, bueno, quién sabe. Han pasado años. Los libros de historia mencionan la ventisca del 74, pero los lugareños cuentan la historia de los hermanos Coulter. Carlos se convirtió en un alguacil federal, de esos que imponen justicia. José fundó un hospital en un pueblo cercano, ayudando a los enfermos sin pedir nada a cambio. Y Elías, el pequeño Elías, ese que casi se congela, crió caballos que corrían como el viento, libres y salvajes. Pero la historia que a mí me importa, la verdadera, es la de María y Mateo Vine. Durante 40 años, una luz ardió en nuestra ventana, allí, en lo alto de la Sierra de la Espuela. Y la regla de la roca rota sigue siendo la misma. Si puedes hacer la subida, la puerta siempre está abierta. Dicen que es la leyenda de la viuda y el hombre de la montaña. Y sí, la familia no siempre es de sangre. A veces es la gente que sangra por ti. Y hoy sigo pensando en todo aquello. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no nos hubiéramos topado con Mateo? Si no hubiera encontrado ese papel, si Carlos no hubiera gritado en el momento justo, tantas cosas podrían haber salido mal. ¿Creen que fue correcto lo que hicimos? ¿La manera en que derribamos el reino de don Emilio? No sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Otras veces siento el peso de lo que hicimos, de las decisiones, de la sangre, probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco o negro, nada es perfecto, pero es la nuestra y eso, al final, es lo único que importa.